No sé si Pablo tendría tantas complicaciones para hablar. No andaba en internet, no se podía bajar un archivo. A mí me cuesta abrir para sacar los lentes, así que bueno, ténganme paciencia, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3. Antes de leer, ustedes saben que hemos estado durante este año estudiando todos los domingos del año iglesias de la Biblia. Estuvimos observando distintas iglesias, sobre todo muchas de las que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles y posteriormente en lo que son las epístolas, y de cada iglesia hemos estado sacando una lección para aplicarla a nuestra vida como creyentes, como iglesia del Señor. Y cerramos el año con las 7 iglesias del Apocalipsis, que, paradoja, siguen siendo de tremenda enseñanza para los creyentes hoy en día. Pasaron cerca de 2000 años y sin embargo la vigencia de estas palabras, de estos mensajes, sigue siendo tremendamente vigente, actual. Dios tiene poder, Dios sigue hablando a través de su palabra, aunque pasen los siglos, aunque pasen los años, Dios sigue hablando con poder a través de su palabra. Y nosotros vamos a tener, ya que tenemos que terminar el 8 de diciembre con los estudios, pero le pedí a los hermanos la gentileza de poder hablar 2 domingos sobre la iglesia de Sardis. Este domingo y el próximo, si Dios permite. Les ruego me tengan paciencia, me disculpen el atrevimiento. No les pregunté a cada uno de ustedes si me querían aguantar 2 domingos, pero aguántenme. El tema creo que vale la pena y creo que nos puede servir mucho para nuestra vida cristiana hoy. Apocalipsis 3, 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. A ver si está funcionando. Ahí está. Una iglesia muerta. Si algo nos llama la atención de la iglesia de Sardis es que el Señor le haya dado este adjetivo. Porque allí eran todas personas con vida. Allí eran personas que tenían sus tareas, sus ocupaciones, sus actividades. Tenían una práctica en el culto. Sin embargo, el Señor les dice, son una iglesia muerta. Y he estado pensando en esto, queridos, y ojalá pueda Dios hablarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que sea nuestra necesidad. Para que se ubiquen más o menos la distribución de las 7 iglesias del Apocalipsis, allí con la flecha roja indicada lo que es Sardis. Ahí hay un mapa un poquitito más actual. Sardis es una localidad en la provincia de Manisa, en Turquía. Y bueno, ahí está la capital, Manisa, una pequeña región de Turquía. Y allí la ciudad de Sardis, que sigue estando, hoy se llama Smart Mahmud. Smart en la contracción para aquellos que están viviendo en aquella región de lo que hoy es Turquía. Yo no lo puedo
no lo pude hacer, ojalá lo pudiera hacer. Si les puedo recomendar un viaje, es este. Ahorren platita. Y ustedes me van a decir, este me está cargando, ¿qué voy a ahorrar si no llego a fin de mes? Ahorren platita de a poquito y Dios nos va a permitir conocer las 7 iglesias del Apocalipsis. Es una semana de recorrido allí por Turquía. Y si no, les voy a dar un consejo mucho más barato. Si tienen internet, métanse en internet y viajen gratis. Ahora les voy a mostrar un videíto. Viajen gratis porque eso es lo único. Había un compañero mío de trabajo que conocía prácticamente todo el mundo y él decía, lo único que me voy a llevar de esta vida es lo que he conocido, los viajes. Y él viajaba prácticamente siempre. No sé cómo hacía, pero viajaba siempre. Sardis, allí una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, este no anda. Lo que les quiero contar es que esto es el mapa anterior, ahora está dividido. ¿Puede ser que esté andando mal? Pásame ese si sos tan amable. Ahí. Porque batería tiene. Ahí está. Ahí me gusta más. Fíjense que en este mapa de lo que hoy es Turquía, ahí está marcada la región donde está la ciudad de Sardis, y eso pertenecía más o menos en el año 680 a lo que era el reino de Lida o Lidia. El reino de Lidia, año 680 al año 650, fue inaugurado por un rey que se llamó Creso, que llegó a ser uno de los reyes más ricos de la historia. De hecho, hay un refrán que dice, tan rico como Creso. Sardis era una región muy rica en plantaciones frutales. Ahora lo vamos a ver, sigue siéndolo. Era muy rica porque había un río que se llamaba el río Pactolus, donde había muchas pepitas de oro. Y entonces eso daba lugar a los inicios de la joyería, porque allí las damas de la alta sociedad podían utilizar mucho oro porque había oro en la región. Además había un trabajo comercial muy importante. Sardis era una ciudad realmente importante y significativa. La palabra Sardis significa piedra de Sardis y se cree que es una piedra preciosa, por ello también era una región donde había piedras preciosas y eso contribuye a la riqueza de la región. Y se cree que tal vez podría ser una de las piedras que estaría sobre, ¿se acuerdan ustedes? Éxodo 28, el efod del sumo sacerdote, donde había allí una piedrita por cada una de las tribus de Israel. Y se cree que una de las piedras que allí estaba, la piedra de rubí, podría ser una piedra emparentada con la piedra de Sardis. Podría ser. Pasaron muchos años, pero podría ser. Y entonces, teniendo un poco esta idea, les quiero mostrar este videíto, es cortito, sobre lo que es la Sardis actual. Por favor. La quinta carta del libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en Sardis. Esta ciudad fue la capital del reino de Lidia en el siglo VI a.C. Poco tiempo después fue invadida por los persas, quienes tomaron control durante los siguientes siglos. En el año 340 a.C., Alejandro Magno liberó esta ciudad del dominio persa, convirtiendo a Sardis en una importante ciudad griega y más adelante del Imperio Romano. De las 7 ciudades, fue en Sardis donde se estableció la comunidad judía más extensa y próspera. Aún se conservan las ruinas de su enorme sinagoga, la cual fue la más grande después de la de Jerusalén.
El Evangelio llegó a este lugar en el siglo I y el primer líder conocido de la iglesia de Sardis fue Melito, un cristiano de origen judío que fue famoso porque se atrevió a escribirle al emperador Marcos Aurelio pidiéndole que considerara cambiar los decretos en contra de los cristianos. Melito fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento para la comunidad cristiana y de hecho fue él quien puso el término Antiguo Testamento. Junto a las ruinas se encuentra el pueblo de Sart, que cuenta con una población de 5,000 habitantes y en donde tristemente no hay ni un solo cristiano. Sart pertenece al distrito de Saligli en la provincia de Manisa al oeste de Turquía. La ciudad de Saligli se encuentra a 10 kilómetros de Sart y cuenta con una población de 80,000 habitantes. Desafortunadamente tampoco hay ningún cristiano aquí. Debido a lo fértil de la tierra, esta región vive de la agricultura y produce todo tipo de frutas y verduras. De la misma manera, estamos pidiendo a Dios que prepare la tierra espiritual de este lugar y abra camino para que el Evangelio vuelva a llegar aquí a Sardis. No nos olvidemos de este concepto, una iglesia muerta. Pasaron 2000 años. Y no hay ningún vestigio en Sardis del Evangelio, aún hasta el día de hoy. Entonces, quiero ver con ustedes rápidamente algo del bosquejo de esta carta. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es un lineamiento general de ideas para ordenar una forma de poder conocer, una forma de poder llegar a una conclusión. Entonces vamos paso por paso teniendo en cuenta los tópicos más importantes. Y quiero ver con ustedes brevemente, porque ya hay algunos conceptos que se han estudiado en los domingos anteriores, algunos conceptos. En primer lugar, acá hay una presentación. Fíjense lo que dice 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Es el Señor el que está hablando, no es otro. Es el mismo Señor que se presenta como el dueño y el que posee el control de la iglesia. Todo está en sus manos, es el que tiene los 7 espíritus, es el que puede mirar hasta lo más profundo del corazón, es el que sabe verdaderamente lo que tenemos dentro, no solamente aquellos creyentes en Sardis, sino también cada uno de nosotros. Nunca te olvides de este concepto de la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre, mujer, siente, hace, piensa, actúa, reflexiona, todo está delante de Dios. No podemos engañar a Dios. Y aquí se presenta el Señor. Yo soy el que tiene el control. Yo soy el que tiene el conocimiento de lo que verdaderamente pasa ahí en Sardis. Segundo lugar, hay una desaprobación. El Señor les dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es una desaprobación bastante dura. Nosotros a veces despectivamente usamos la palabra muerto. Sos un muerto, cuando nos estamos refiriendo a alguien que no tiene la capacidad de poder hacer algo o que no tiene condiciones para hacer algo. Parece algo despectivo, pero en realidad muchas veces este concepto describe una realidad. Aquí el texto originalmente dice, no sabes que estás necro. Necro proviene de la palabra necrología, que significa muerte. El Señor está usando estas palabras y son palabras que nos pueden sonar duras, pero el Señor está mirando lo profundo del corazón de la iglesia allí en Sardis y dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿qué significa este concepto de estar muerto? Quiero graficarlo con algo que todos lo conocemos perfectamente. Todos sabemos y entendemos lo que es un ACV, un accidente cerebrovascular. A veces se da por un problema isquémico, es decir, no llega la sangre. A veces se da por un problema hemorrágico, explota, se rompe uno de los capilares cerebrales, son a veces tan finitos como un pelo, por allí pasa la sangre que alimenta todo lo que es nuestro tejido neuronal
Y cuando esa sangre se frena o se desparrama, las neuronas empiezan a dejar de recibir el alimento, el oxígeno que les provee la sangre. Y entonces allí se pueden producir lesiones que la mayoría de las veces son lesiones irreversibles. Todos nosotros hemos conocido personas cuyo cerebro ha sido atacado, generalmente siempre está a la inversa, cuando el problema es sobre el hemisferio derecho, ataca el hemisferio, la parte izquierda del cuerpo, y si es sobre el hemisferio izquierdo, ataca la parte derecha del cuerpo. Y hemos visto personas caminar arrastrando una pierna o con un brazo totalmente caído. Y esto es lo que quiero dejar con nosotros. Esta idea de que hay algo que está unido, pero está desunido. Hay algo que está junto al cuerpo, pero no está con el cuerpo. Hay algo que parece que funciona, pero cuando uno lo observa detenidamente, no hay actividad. Está muerto. Clínicamente está muerto. Es una carga, es un peso, es una dificultad para las personas que tristemente pasan por estas experiencias. Es algo tremendamente engorroso moverse con una dificultad así. Y lo siguen haciendo, ¿por qué? Porque es la vida y porque tienen que seguir haciéndolo. Pero lo que quiero describir es eso, lo que está en el cuerpo, unido al cuerpo, pero está muerto. Y esto es la idea de lo que el Señor quiere decirnos acá. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás unido, pero estás desunido. Piensas que estás con actividad, pero estás sin ningún tipo de actividad. Estás adosado. No tienes ningún valor. En tercer lugar, el Señor habla de una exhortación. Y entonces aquí va a dar varios conceptos. Dice, sé vigilante, afirma, tus obras no son, dice, no son perfectas. En realidad, ninguno de nosotros tiene obras perfectas. Lo que quiere decir el sentido de esta palabra es, tus obras no son completas, no fueron terminadas, quedaron a mitad. Parecía que iban a andar y que se iban a terminar, quedaron a la mitad. Tus obras no son incompletas, no están firmes. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, vendré sobre ti como ladrón, no te darás cuenta. En otras palabras, es como si estuviera diciendo, cuando te des cuenta, ya es tarde. Cuando te des cuenta de que estás muerto, ya es tarde. Cuarto lugar, hay una declaración. El Señor dice, unas pocas personas. ¿Cuántas personas habría allí? No sé. Ahora, cuando la Biblia dice pocas personas, obviamente se está refiriendo a pocas personas. ¿Serían 5, 15, 4? No sabemos. Dice que son pocas personas. Y estas pocas personas han sido reconocidas por su integridad y por su santidad. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Quinto lugar, hay una retribución. Dice, el que vence, al que venciere, será vestido, no borraré su nombre y le confesaré delante de mi Padre. Será vestido, y esto nos habla de provisión. La iglesia en Sardis estaba desnuda. Y el Señor dice, al que vence. Todo en la vida, queridos, es para el que vence. Todo es para el que vence. Y espiritualmente, la gran lección aquí de Sardis para nosotros es para los que vencen. El que vence será vestido. En segundo lugar, hay una decisión, dice, no borraré su nombre. En el texto original, el no aparece 2 veces. No, no borraré su nombre. Es decir, lo que se llama, para los que hacen traducciones y para los que interpretan otro tipo de lenguas, es una doble negación para afirmar algo. No. Es como si dijera, de ninguna manera voy a estar borrando su nombre del libro de la vida. Y por último, le confesaré, es Dios mismo, es el Señor mismo quien confiesa delante de Dios la vida de estos creyentes. Por último, una admonición.
El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, ¿estás escuchando lo que el ángel le dice a la iglesia de Sardis? Presta atención, porque puede ser tu experiencia. La iglesia en Sardis, una iglesia muerta. Hace muchos años yo me enteré de la existencia de un libro, ahora ustedes lo van a ver, no está en castellano, ya tiene unos cuantos años, un libro muy interesante cuyo título es este: ¿Por qué mueren las iglesias? Me costó conseguir mucha o algo de la información que tengo sobre este libro y le agradezco a mi querido hermano y amigo Norberto Santo, porque siempre escucha los mensajes de la iglesia, así que lo hago público. Vive en Tampa, en los Estados Unidos, es de la capital de Rosario. Él dice que se la reconozca así, la capital de Rosario. Y cada vez que necesito algo, lo llamo, hablo con él y él siempre se esfuerza en poder darme. Así que gracias, Norberto, por esto. Lo primero que quiero decir es que este concepto de una iglesia muerta nos puede sacudir. Nos puede golpear o nos puede hacer ruido en nuestra audición espiritual. Ahora, ¿una iglesia local puede desaparecer? Sí, claro que sí, ahora lo vamos a ver. Pero la iglesia de Cristo no va a morir nunca. Nunca va a morir la iglesia de Cristo. ¿Puede desaparecer una iglesia local? Sí. Pero la iglesia de Cristo nunca va a morir. ¿Por qué? Primero porque el amor de un Dios eterno la ha amado, la ha elegido. La sangre de un Salvador eterno la ha comprado y el poder de un Espíritu eterno la sostiene. La iglesia nunca va a morir. Y si algo tiene que producir convicción en nosotros es que, siendo un desastre como somos, la mayoría de las veces, la iglesia no muere. La iglesia no muere porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Dios. El amor de un Dios eterno la ha elegido. La sangre de un Salvador eterno la ha comprado. Y el poder de un Espíritu eterno la sostiene. La iglesia nunca va a morir. ¿Puede desaparecer? Sí, localmente puede desaparecer. Ahora lo vamos a mirar. Este hombre que está aquí en pantalla se llama Hollis Lynn Green. Es un reconocido pastor norteamericano, quien da muchas conferencias y ha escrito un montón de libros. Desgraciadamente no tenemos ninguno de ellos en español, pero ha escrito este libro que es fantástico, ¿Por qué mueren las iglesias? Ahí lo tienen ustedes en inglés y por ahí no se distingue, pero cada uno de estos representa como si fuera un ataúd y adentro metido una figurita de una capilla de una iglesia. Y este hombre escribió este libro fantástico. ¿Por qué mueren las iglesias? Yo estuve actualizando algunos datos y quiero compartirlos con ustedes. Estos son datos del 2020. No siempre se pueden registrar datos con tan poca anticipación. Esto lleva meses, años de estudio, de investigación, de recopilación de datos, pero observen, por favor, estos datos que nos van a llamar la atención. Primero, cada día hay un promedio de 15 iglesias que mueren en los Estados Unidos. 15 iglesias. El cálculo promedio es que hay más o menos unas 5.500 iglesias que cierran por año solamente en los Estados Unidos. Claro, ustedes me van a decir, bueno, son 300 y pico de millones de personas. 5.500 iglesias promedio por año se cierran en los Estados Unidos. ¿Por qué mueren las iglesias? Porque está creciendo el número de personas sin iglesia. Sobre todo, este número ha crecido exponencialmente, no así, desde la pandemia. La gente no quiere congregarse. La gente está buscando una iglesia cómoda, una iglesia a la cual vaya cuando tenga ganas y a la cual no vaya cuando no tenga ganas. Una iglesia que no me exija ningún tipo de compromiso.
Voy, me siento, calmo mi conciencia delante de Dios de que estuve en el templo, estuve escuchando, estuve cantando, estuve saludando, me vieron todos, yo los vi a todos, pero no quiero que la iglesia me genere ningún tipo de compromiso. Estoy muy ocupado, tengo muchas cosas. Tengo que atender muchos frentes en mi vida. No tengo tiempo para estar involucrado, para estar en la iglesia. Entonces, cuando voy, bien. Y cuando no voy, también bien. Perdón. Más o menos unas 8.500 personas solamente en USA cada semana dejan la iglesia. Esto es número global. No estoy hablando puntualmente de una iglesia o de un tipo de denominación. Esto es puntual, en forma general. No es puntual, es en forma general. Solamente en el año 2021, 360.000 personas en Alemania dejaron de congregarse. 360.000 personas. Todas, absolutamente todas, tienen un motivo valedero. Todas creen que lo que hacen es lo correcto, pero dejan de asistir a la iglesia. Hollis Green en su libro estipula esto que es, cuando uno lo mira para atrás, yo lo miro con la visión de mi querida y amada iglesia local, y está muy cierto en el cálculo de lo que dice. Él dice, cuando se toma la historia de una iglesia, más o menos el 50% de la iglesia se mantiene durante todos los años de existencia de la iglesia, hasta que obviamente un día yo no voy a estar. Ese será un día de bendición para ustedes. Me voy a ir, voy a morir. Y entonces vendrá otro y después me van a extrañar. Pero allí está este concepto, el 50% de la iglesia se mantiene firme en el tiempo hasta que el Señor lo llama a su presencia. Segundo, más o menos un 35% de la iglesia en un periodo más o menos entre 12 y 15 años deja la iglesia. Un 35%. Y un 15% cambia de iglesia. Más o menos, insisto, son números aproximados, en un periodo de 10 a 15 años de vida eclesial. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos analizando una iglesia que se muere? ¿Por qué el Señor le dice a Sardis, tenés nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto? Necrológicamente, espiritualmente muerto. Primero, cambios en la vida personal. ¿Qué es esto? Esto es lo que nos pasa a todos. Todos tenemos cambios en nuestra vida. Todos empezamos el año de una manera y lo terminamos de otra. Todos tenemos frentes distintos en nuestra vida que nos hacen cambiar nuestros objetivos, nuestras perspectivas de vida, nuestros horizontes, nuestros propósitos, nuestros anhelos. Cambiamos, permanentemente cambiamos. El ser humano es un ser cambiante, absolutamente cambiante. Y entonces lo que hoy puede servirnos, puede impactarnos, puede captar nuestro corazón, mañana puede ser otra cosa. Somos seres cambiantes. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Profeta Jeremías, capítulo 17. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Yo, el Señor. Y me encanta porque allí la palabra perverso, que para nosotros sería una palabra de una connotación dura, difícil, perverso, la perversidad. En realidad lo que quiere decir es engañoso es el corazón y retorcido. Yo no sé si usted tiene un corazón retorcido. Déjeme decirle que sí. No se enoje conmigo. Yo también lo tengo. Todos los seres humanos tenemos un corazón que primeramente nos engaña y segundo es un corazón retorcido. Es un corazón complicado. Cuando las cosas no son como a nosotros nos parece, ya nos ofuscamos, ya estamos mal, no admitimos absolutamente nada, somos retorcidos, somos personas retorcidas en mayor o en menor medida. Cambios en la vida personal. Segundo, cambios en las relaciones personales. La iglesia también se ve afectada
por estos cambios. Cuando decimos cambios en las relaciones personales es porque tal vez nos empezamos a distanciar de alguien con el cual habíamos estado unidos. O empezamos a mirar a alguien de una manera como antes no lo habíamos visto. A todos nos ha pasado empezar a percibir cosas del otro que nos afectan o nos molestan, que nos duelen. Podemos sentirnos defraudados. Y entonces esos cambios muchas veces inciden en la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y porque estamos integrados unos a otros. Y porque la Biblia dice que Dios ha derribado toda separación, toda división que pueda haber. Pero desgraciadamente nuestra naturaleza humana sigue cobrándonos y pasándonos estas facturas. Cambios en las relaciones personales. ¿Por qué mueren las iglesias? Por la incomprensión. Muchas veces nos ha pasado sentirnos el centro del universo. Creer que está Dios en su trono soberano e inmediatamente después venimos nosotros. Y cuando no son las cosas como a nosotros nos parece, nos sentimos incomprendidos. Nadie me entiende. Nadie sabe lo que me pasa. Nadie puede mirar adentro de mi corazón y observar lo que allí está en ebullición, lo que allí está pasando. Y nos sentimos incomprendidos. Y la incomprensión duele, porque la incomprensión siempre se manifiesta como el sentimiento hacia uno de desprecio de los demás. Los demás es como que no nos tienen en cuenta. Queridos, lo que nos tiene que importar es que Dios nos tenga en cuenta, no los demás. Los demás van y vienen, como voy y vengo yo, todos. Lo que necesitamos es la comprensión de Dios, no la comprensión de los demás. La incomprensión también afecta a las iglesias. Por último, expectativas no satisfechas. Yo lo he escuchado muchas veces. La verdad que fui a la iglesia porque necesitaba tal o cual cosa y la verdad me siento defraudado. No. Conozco personas que han tomado la iglesia como un salvavidas. Conozco personas que han llegado a la iglesia con profundas crisis, que no podían solucionar de otra manera. Psicólogos, psiquiatras, y ustedes saben que me gusta todo eso, pero nadie podía darle en la tecla con sus problemas. Y vienen a la iglesia buscando una solución. Y se aferran del salvavidas de la iglesia. Y se quedan en la iglesia tal vez esos 10, 12 años que decíamos antes y se van. ¿Por qué? Porque empezaron a sentirse bien. Entonces la iglesia era un salvavidas que ellos necesitaban para no ahogarse en ese momento. No porque les interesara estar en la iglesia, no porque comprendieran la realidad del mensaje del Evangelio, no porque entendieran lo que significa el compromiso de la vida espiritual con un Dios que nos ama y con un Salvador que murió por nosotros en la cruz. Y entonces estas personas toman la iglesia como el salvavidas, están flotando, no se hundieron, salieron de su circunstancia difícil, de su problema, y cuando están más o menos estabilizados, están bien, se van. Yo no voy a decir que sean o no del Señor, muchos son del Señor, no me cabe ninguna duda, pero están afuera. Nombre de que vives, pero estás muerto. Expectativas no satisfechas. Hollis Green dice en su libro, por eso les pedí dos domingos, porque es muy largo esto. Hollis Green dice que hay unas 35 causas posibles de muerte espiritual en las iglesias. Queridos, cuando estamos diciendo muerte espiritual en las iglesias, estamos diciendo muerte espiritual en nuestra vida, porque nosotros somos la iglesia. Vamos muriéndonos sin darnos cuenta nosotros como creyentes. Y Hollis Green dice, cuando una iglesia muere hay que hacerle una autopsia.
Y él dice, yo no soy médico, en una de sus páginas dice, yo no soy médico forense, pero me dediqué a hacer estudios de autopsias de varias iglesias, de muchas iglesias. Y he descubierto que las iglesias no mueren por una sola causa. Es una combinación de causas la que lleva a que, como Sardis, la iglesia sea una iglesia muerta. Y miren, primero, no lo vamos a ver, lo voy a citar. No lo vamos a ver hoy. Problemas en la programación. Segundo, problemas en la participación. Tercero, problemas en la organización. Cuarto, problemas en la comunión. Bueno, ahí está cortado la imagen, no importa. Problemas en la renovación y problemas en lo individual. Cada uno de estos ítems yo lo voy a compartir con ustedes, no hoy, el próximo domingo. Porque las iglesias mueren sin darse cuenta porque alguna de estas cosas ha empezado a fallar. La programación de la iglesia, la participación de los creyentes en la iglesia, la organización de las actividades y los ministerios de la iglesia, la comunión entre los creyentes de la iglesia, la renovación de los programas, de las actividades, de las formas del culto. Pero déjenme decirles que el gran problema de Sardis, el gran problema ojalá no sea el de la iglesia aquí en calle Rubén Darío. El gran problema de un montón de iglesias que cierran todos los días en el mundo es este último punto. Problemas en lo individual. Porque lo individual va a condicionar todo lo que aparece allí en primer lugar. Cuando yo no me doy cuenta de lo individual y comienzo a mirar lo general, estoy empezando a equivocarme en el diagnóstico. Me encantan unas palabras de David. David era un hombre, por eso dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre auténtico, un hombre sincero, un hombre que no andaba con eufemismos, no andaba con vueltas, decía las cosas como tenía que decirlas. Cuando se equivocaba decía, Señor, me equivoqué, perdón, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y David dice en uno de sus salmos, enfermedad mía es esta. David asumía que estaba con un problema. Y yo quiero pedirte que por favor en esta semana podamos pensar cómo es nuestra condición ante Dios, no ante la iglesia, cómo es nuestra condición ante Dios, cómo estamos mirando nuestra vida, cómo nos estamos autoexaminando ante Dios. Si este concepto de estás vivo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, se puede aplicar a nosotros. ¿Se puede aplicar a algún área de mi vida? Sí. Tal vez se pueda aplicar a algún área de la vida tuya. Y entender que el propósito de Dios es que nosotros podamos, como dice Sardis, tener oído para oír lo que el Señor dice a las iglesias. Porque todo arranca acá, en problemas individuales. Y hay 5 cosas que vamos a compartir el próximo domingo sobre los problemas individuales. Y son 5 cosas que arrancan con el discernimiento de lo que es la vida personal nuestra, individual, pero también la vida como creyentes de nosotros. Porque de eso se trata, ser parte de una iglesia viva, no siendo elementos muertos, no siendo personas muertas, no siendo personas que tuvimos un accidente cerebro espiritual y nos quedamos
a mitad de camino. Dios nos ayude. Próximo domingo, si Dios permite, vamos a mirar cada una de estas cosas con la intención de poder aplicarla a nuestra vida y de poder entender lo que el Señor le dijo a la iglesia allí en Sardis y nos dice también a nosotros hoy en día. Señor, queremos darte gracias por el poder de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra nos habla de acuerdo a lo que es la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, en un tiempo de tanta complejidad, en un tiempo de tanta convulsión, de tanto caos, de tanta indiferencia, queremos pedirte que nos ayudes a ser personas vivas, a ser parte de una iglesia viva, que nos ayudes a reflexionar sobre la imagen que nos presenta, el diagnóstico que nos presenta la iglesia allí en Sardis y poder aplicarlo a nuestra vida. Señor, si hay creyentes con dificultades, con problemas espirituales, con tropiezos espirituales, con inconstancia espiritual, con fracasos espirituales, con depresión, con angustia, con incertidumbre, te pedimos, Señor, que les bendigas, que nos bendigas a cada uno de acuerdo a lo que sea nuestra necesidad y nos ayudes a encontrar todo el poder que tu vida tiene para darle a nuestra vida. Te lo pedimos de corazón y te pedimos que nos acompañes en este estudio. Gracias por todo. Danos una buena semana en tu voluntad. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el amado nombre del Señor Jesús. Amén.